Cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Hasta ahí sería lo que vamos a hablar hoy, cubrir hoy y la semana que viene, hasta el 19a. Manteniendo la fe y la buena conciencia, hasta ahí. ¿Qué se le está mandando? Hoy no vamos a entrar de lleno al versículo, pero vamos a hacer una introducción. Y vamos a centrarnos en esta frase que dice que milites por ellas la buena milicia, o sea, que pelees la buena batalla, eso le está diciendo, que pelees la buena batalla. Y una de las tantas paradojas, creo que expliqué muchas veces lo que es una paradoja, una aparente contradicción, pero que si uno lo ve bien finito no hay contradicción, pero una de las tantas paradojas de la vida cristiana es esta. Por un lado, el Señor Jesucristo nos llamó, o llamó a sus discípulos, nos llamó a nosotros, que también ahora somos sus discípulos, sus hijos de su Padre, salvados por la sangre de nuestro Señor, a una vida abundante de amor, de paz, de gozo, de comunión en Él. Las presentaciones del Evangelio subrayan, hacen énfasis en esas verdades. No siempre apelamos a los incrédulos y le mostramos el juicio de Dios, pero le mostramos el amor, la salvación. Primero el juicio para que vean las malas viejas y entiendan las buenas nuevas. Pero también hay otro aspecto de la vida cristiana, tal vez que con frecuencia no se le hace énfasis, no se le pone énfasis, y además, si se le hace énfasis, se le hace mal énfasis, y eso lo vamos a ver. El otro aspecto es que la vida cristiana también es una constante guerra. Como parece incompatible la paz del Señor, y hay que ser pacificadores, y por otro lado estamos en guerra. Y eso es una realidad. El punto es, ¿viniste a Cristo en fe y arrepentimiento? El Señor, el Espíritu Santo sopló en tu vida, abriste los ojos, creíste, te arrepentiste de tus pecados, sos un hijo de Él, un hijo de Dios, estás en Cristo. Entonces, sí o sí, inevitablemente, estás en una guerra. Por eso acá le está diciendo que milite la buena, que pelee la buena batalla. Estás en una guerra de por vida contra el sistema malvado mundial, contra Satanás y contra la naturaleza carnal. Recordaba cuando estaba leyendo esto, cuando estaba preparando el mensaje que hace un tiempo predicamos la sabiduría del mundo en Santiago. Esa sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Justamente está haciendo alusión a esos tres enemigos. Animal de la carne, nuestra naturaleza caída, ¿no? Terrenal, de todo lo terrenal del sistema mundial que yace bajo Satanás, y lógicamente diabólica. Esos tres enemigos que en definitiva son que uno está dentro de nosotros o exteriormente, pero es la carne, sí es la carne. Está el sistema mundial que responde a esa carne y a Satanás, y está Satanás. Entonces tenemos que, ante todo, antes de ver bien lo que está pasando aquí o seguir comentando, y eso ya va a ser la semana que viene, entrar expositivamente al texto, vamos a tomarnos hoy para hablar de la batalla, de la guerra espiritual que tanto tiempo y tan mal se enseñó. Para muchas personas, la guerra espiritual tenía que ver con reprender demonios. Nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con eso. Y que porque quería que iba a tener un par de te reprendo diablo y todas esas cosas. No tiene nada que ver con eso. Otros creían que había que hacer, Jericó cayó, los muros cayeron porque dieron 7 vueltas alrededor, vamos a dar 7 vueltas alrededor y los muros caerán, los espíritus de esto, de aquello, de lo otro van a caer, y va a haber victoria. Tampoco tiene que ver con eso. Y vamos a ir viendo hoy esto. Así que la iglesia contemporánea parece desconocer la realidad o la entiende mal. Un comentarista dice, muchos solo han escuchado el evangelio de una fácil creencia o una gracia barata. Tienen un concepto deficiente de la lucha espiritual que implica el amor al Señor Jesucristo. Tales personas a menudo magnifican, agrandan las molestias temporales e insignificantes de la vida diaria, hasta que parecen ser pruebas de proporcionales épicas, grandiosas, pequeñas pruebas, cosas uno lo agranda porque está centrado en uno egoístamente. Continúo la cita. Francamente, esto es tan absurdo como un soldado en medio de un violento tiroteo quejándose por tener sucio el uniforme. Imagínense un soldado en medio del tiroteo y está mal el soldado ahí, está tiroteándose, pero el otro ve, ¿qué te pasa que estás tan mal?
No, que se me ensució el traje. Eso sería insignificante. Bueno, esto es lo que pasa. Nosotros, sin entender la dimensión de la guerra espiritual, sin entender que esto es de vida o muerte, que esto es por la mente de las personas, es la falsa religión que entra en las iglesias, las falsas doctrinas que engañan, y uno está preocupado en otras cosas. En eso de que el clásico ejemplo de me pisaste el callito y ahora no te hablo más, o me miró mal, y otras cosas, o me pongo mal por el dinero. Y no estoy haciendo el foco en lo que hay que ser foco, eso me saca de foco, mejor dicho. Y estoy agrandando ciertos problemas que no es el problema. Acá el punto es este, vida o muerte eterna. Y de eso se trata. Y de eso se trata, es por la mente de las personas. Y los dos pasajes, para lo último lo vamos a leer, que hablan de guerra espiritual, que nos explican la guerra espiritual. En la Biblia vamos a ver una lucha, una guerra espiritual desde el principio a fin, de que Satanás entra en el huerto y hasta el final de los tiempos, pero donde se nos explica, por supuesto, es en 2 Corintios 10, 3 al 5, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas, llevando todo, lo estoy resumiendo, pero pensamiento, a la obediencia a Cristo, tiene que ver con la mente. Y después la armadura del Señor, en Efesios 6, 10 en adelante. Pero hemos visto escribirse cientos y cientos y cientos de guerra espiritual que más tenían que ver con experiencias de un ex satanista, de un sacerdote satánico, de un ocultista que se convirtió y que ahora está enseñando, y resulta que esa persona está más avanzada en la guerra espiritual que la Biblia. Me parece que para entender la guerra espiritual, entonces siguiendo esos principios me voy un ratito a hacerme satanista, después me vuelvo de nuevo y voy a entender bien. No está más avanzado que la Biblia. De hecho, en la máxima expresión de esto que llegué a escuchar yo, fue de una mujer que supuestamente hacía liberación de demonios, una mujer de Costa Rica, que escribió varios libros en la década de los 90, y decía que ella, cuando estaba haciendo liberación al endemoniado, le quería sacar el demonio a la persona, yo lo sujeto a la verdad a Cristo, dice. Entonces el demonio, la persona endemoniada no puede hacer nada, el demonio no puede hacer nada, se queda así, y yo le saco información. Porque si lo sujeto a la verdad a Cristo, entonces me tiene que decir todo, y me da información que ni la Biblia tiene. Y es más, un demonio un día dice que le dijo, cuando estás bajo esa unción, Satanás nos dio órdenes que ni nos acerquemos a vos, porque nos vas a agarrar, nos vas a sujetar la verdad a Cristo, y te tenemos que decir un montón de cosas que no queremos decir, y que el demonio a regañadientes, refunfuñando, le decías cosas que no te hagas, dame esta información, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? ¿Cómo fue la guerra en el cielo? Y esto y lo otro. Y el demonio, fue así, fue así. No quiero decir mucho así porque ahorita ladro, si después. Los demonios se están manifestando. Y hasta dónde llegamos cuando tenemos toda la palabra de Dios. Tenemos toda la palabra de Dios. Ahora, Pablo, el escritor de esta epístola, él estaba muy consciente de la realidad, de la lucha espiritual. Él no solo luchaba contra la carne, como lo vemos en Romanos 7, 18 al 20 y el 24, más hasta el 25, que él sabe bien, dice, yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y hay una lucha con la carne. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y más adelante, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha, pero no solo luchaba contra la carne, sino contra el sistema continuo del mundo. En Gálatas 6:14 escribe, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque era el mundo, me he crucificado a mí y yo al mundo. Entre el mundo y yo hay una cruz de por medio. No estoy con la corriente del mundo, voy contra la corriente del mundo. Todo lo contrario. El mundo, por supuesto, responde a su carne, responde a Satanás. Y también en esta lucha, que podemos decir que es el mismo cristal, el mismo diamante, o un diamante malo, feo esto, pero de diferentes caras de lo mismo, de la misma lucha. La carne, el sistema del mundo y Satanás. Constantemente él fue atacado, como él lo menciona, por ejemplo, en 2 Corintios 12:7, un mensajero de Satanás, el aguijón, un mensajero de Satanás. Primera de Tesalonicenses 2:17 y 2:18, 17 y 18, él habla que él fue impedido, estorbado por Satanás y que no pudo ir a visitar a los tesalonicenses. Quiso ir varias veces, pero fue estorbado por Satanás. Pues,
Sabe bien Pablo que Dios es soberano y que Él permitió eso, como también permitió el aguijón de la carne y como hacía Job también, fue con el permiso de Dios, el aguijón era con el permiso de Dios, y esos estorbos fueron con el permiso de Dios. No es que Satanás es soberano para nada. Yo creo que le conté varias veces esta experiencia de un pastor de sana doctrina que se le contó que él había ido a visitar a una iglesia y le hicieron pasar al frente a un pastor joven en esa iglesia y le dieron una profecía, esa iglesia de profecía, de unción, de apostolado, apóstol, unción y bueno. Y le dieron la profecía, vas a ir por todas las naciones a predicar el evangelio y esto, el Señor te va a levantar en lo alto, vas a conquistar naciones, aplastar gigantes, amén, todo. Pasó que antes que pase todo eso, al poquito ahí nomás murió el pastor joven, murió. Entonces, el pastor de sana doctrina le pregunta a otro de esa iglesia, ¿qué pasó ahí? Tiene una profecía, a ver si se dan cuenta que eso no es de Dios. No, le dice el otro. Lo que pasa es que la profecía era verdadera y como Satanás sabía, lo mató. ¿Para quién es soberano, Dios o el diablo? Si eso es una profecía de Dios, se va a cumplir sí o sí. Satanás no puede estorbar. Pero si él lo dijo, si hubiera sido una profecía del Señor. El asunto es que líderes de esa iglesia empezaron a ir a la iglesia de sana doctrina porque dijeron, no queremos estar más bajo la soberanía de Satanás. O sea, no es que uno está bajo la soberanía de Satanás. Que ahí parecía que te hacían creer eso. No, el diablo te estorbó acá, el diablo te estorbó allá. Y están los que agrandan en la guerra espiritual, los que agrandan a Satanás. Uno de esos libros de la década del 90, 7 capítulos hablando de cómo una bruja, cómo llegó a ser bruja una mujer. 7 capítulos que lo lees y te terminás con la boca abierta, wow, de lo que hacían los satanistas, cómo una bruja incrustaba a la otra en la pared, cómo, no sé, le vaciaron un arma y le caía todo ahí abajo, el demonio se ponía adelante y las balas caían delante de ella. Wow. En vez de llevarte a estar más asombrado del Señor y consciente de Satanás como tiene que ser, Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Tampoco que no me hables nada del diablo, no quiero saber nada, pero tampoco lo agrandamos. Es asombrado de Dios y consciente de Satanás. El principio, no, te lo agrandamos. Entonces están los que agrandan, el diablo acá, el diablo allá, el diablo metió la cola, el diablo no, pero el diablo te va a agarrar. No se va a cumplir esto, porque el diablo, no. Y están los otros que no quieren saber nada, ¿no? Ahora, Pablo constantemente, no ignoramos, él lo dice en 2 de Corintios también, en el capítulo 2, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, estamos conscientes de eso, no lo ignoramos, es una realidad. Y aquí a Timoteo se le llama a una incesante lucha espiritual. Esto vendría a ser como estos versículos, el resumen de toda la introducción, y hay un llamado a Timoteo a que luche la buena y noble batalla de la fe, justamente, contra Satanás. Esta gente que estaba en Éfeso predicando falsas doctrinas, más adelante se llaman que son doctrinas de demonios. La falsa doctrina no son otras que doctrinas de demonios. Y como sabemos por 2 de Corintios que todo el que es falso, en realidad está vestido como un ángel y que aparenta ser un buen predicador, no es otro que un ángel de luz, es un falso ministro fraudulento, y no es para maravillarse, dice en el capítulo 11, 2 de Corintios, el apóstol Pablo en el versículo 13 y 14, porque Satanás, estos son emisarios de Satanás, y Satanás se viste como ángel de luz. Así que vamos a ver muchos de esto en la iglesia que aparentan ser cristianos, que no lo son, que están, como sabemos, están enseñando falsa doctrina, no están predicando el evangelio. Ahora entonces, esta lucha requiere soldados preparados, adiestrados y dedicados. Y Pablo escribió esta carta a fin de ayudar a Timoteo a prepararse para estas batallas reales. Aunque no lo vemos, es más real que el mundo real. Es real, tanto como el mundo real en realidad. Ahora, como sabemos, Pablo, ya lo dijimos, había dejado a Timoteo en Éfeso para oponerse a los enemigos que se estaban infiltrando en la iglesia de Éfeso. Los falsos líderes tenían posiciones de autoridad, estaban engañando con herejías, con falsedades, y sobre todo contra la persona de Jesucristo. Y lo vamos a ver más adelante, algo ya estuvimos viendo. Así que en varios pasajes, aparte que enseñaban herejías, también vemos que llevaban una vida impura. Más adelante había que hacer ciertas correcciones.
para que se llame a un líder, a que sea hombre o una sola mujer, es porque estaba pasando cosas de inmoralidad en la iglesia y otras cosas más que por eso vemos lo que estaba pasando. Por todo lo que Pablo escribe. Estaban llevando vidas impuras, estaban predicando un falso evangelio. Y ahora Timoteo está en la primera fila de batalla. Y por supuesto Pablo quería que terminara con éxito. Y por eso la exhortación de cómo debía pelear la buena batalla, ¿no? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Recordando palabras que se dieron de él en un momento donde esa clase de profecía estaba vigente. Sobrenaturalmente, así que se apoyara en eso y cómo lo tenía que hacer. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Ahora vamos a seguir hablando de la lucha y de la guerra espiritual. Ahora, para comprender el alcance total de la lucha de Timoteo necesitamos, y la nuestra, ir al pasado y ver un panorama total, porque el conflicto espiritual a más alto nivel es una guerra, y voy a aclarar esto igual, entre Dios y Satanás. Por supuesto que esa guerra se lleva en el ámbito de las criaturas humanas porque Satanás no puede atacar a Dios en el cielo. Dios es soberano, Dios es Dios en un sentido absoluto y Satanás es un ángel caído, lo vamos a ver esto, es caído, su poder es muy limitado, el de Dios es infinito, es poderoso para nosotros, es súper poderoso, pero lo de Dios es infinitamente poderoso. Así que no habría posibilidad de una guerra directa, ya lo intentó hacer en el cielo, y fue sacado de ese lugar, del cielo, y perdió cuando era Lucifer, antes de ser Satanás. Y entonces ahora esa guerra, pero va directo, lo que quiere es atacar a Dios, no lo puede hacer directamente. En el cielo lo hace en el ámbito de las criaturas humanas y también angelical, porque también hay enfrentamientos ángeles y demonios, como lo vemos en la Biblia. Así que en primer lugar es ese, después hay un segundo nivel, el angelical, los malvados demonios y Satanás, y después contra los santos y elegidos ángeles. Y en el nivel humano, la lucha entre los hombres piadosos y los hombres impíos. Nosotros le predicamos el evangelio y queremos que se conviertan. Pero tenemos que combatir toda herejía. Lo vemos también en Judas, en el libro de Judas, el medio hermano de Cristo, como que tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez se nos fue dada. Y siempre se nos manda la Biblia que nosotros tenemos que no oremos por esta situación nada más, no corrijamos, no digamos nada. Gente que no son realmente hermanos del Señor y están predicando herejías por la internet, y de repente aparece alguien corrigiendo eso y salta otro diciendo, no toquéis al ungido, no le digan nada. No, la Biblia, no vemos nada de esto en la Biblia. En la Biblia es la corrección, lo que está mal. Esto es algo importantísimo, como siempre decimos, de vida o muerte eterna. Ahora, originalmente esa guerra no existía. La Biblia no habla de un dualismo eterno, donde la eterna pelea entre el bien y el mal, como creían los persas o algunas películas, ¿no? Esa creencia como que hay un Dios de lo malo, un Dios de lo bueno, a la misma altura, un ratito gana uno, un ratito gana el otro, y están siempre enfrentados eternamente. No es así, la Biblia no. Cuando Él creó todo, Él vio que todo era bueno, que todo estaba bien hecho, en gran manera, como en Génesis 1:31. Y toda la creación de Dios estaba sometida a su gobierno soberano, no había conflicto, no había rebelión, no existía todavía Satanás, o sea, existía Lucifer, pero no Satanás, que es el adversario rebelde, engañador. Y luego ocurrió algo desastroso. Algunas personas ven la caída antes de la creación del hombre y la tierra, otras la ven en relación. Los ángeles sabemos que fueron creados antes por Job 8:37, donde se dice que cuando Dios puso los cimientos de la tierra, los ángeles, las estrellas refiriéndose a los ángeles, alababan. Y otros, eso es así, pero la caída no se sabe, no tenemos una referencia si fue antes de la creación del hombre o después. Muchos dicen de sana doctrina fue después de la creación del hombre vino la caída, por ese versículo que leí en Génesis 1:31. El punto es que en un momento no existió tal guerra, hasta que pasó lo que pasó. Y si me acompañan a Ezequiel, por favor, Ezequiel 28:11 al 19. Ezequiel 28, es una lectura larga, lo tengo acá en mis citas, pero es mejor que lo leamos. 28:11 al 19.
28, 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 11, ¿no? Levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabada de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí en el capítulo 26, en general, primero, Ezequiel se centra en una profecía contra el rey de Tiro y pronuncia sobre la ciudad de Tiro, esa profecía contra la ciudad de Tiro. Pero eso va todo del 28:1 al 19. Del capítulo 28, desde el principio, es contra Tiro y contra el rey de Tiro, el gobernante humano de Tiro. Pero del versículo 11 que leímos nosotros al 19, va más allá de él para hablar del poder sobrenatural que está sobre el gobernante humano. Es decir, de los versículos 1 al 10 se centra en el líder humano de Tiro. Pero de los versículos 11 al 19 tienes descripciones que no se puede aplicar a ningún ser humano. Vamos a los argumentos. ¿Por qué decimos que de repente deja de hablar del rey de Tiro y empieza a hablar realmente del que gobierna ahí y lo hace a través del rey humano de Tiro? Por ejemplo, el líder de Tiro, el rey humano, no se le puede decir que era el sello de la perfección. A ningún ser humano se le puede decir el sello de la perfección, que se dice en el versículo 12. Tampoco estuvo en el Edén, en el huerto de Dios. Algunos dicen que Edén quiere decir es un paraíso, y algunos piensan que no es el Edén, porque por las descripciones que hace son un Edén más podemos decir, de piedras preciosas. Este Edén es más vegetal, el que tenemos y otro dice no, es el mismo, pero no importa esa discusión. El punto es que el rey de Tiro no se paseó por el Edén. Sea otro Edén o sea conectado con esta creación, no se paseó por ahí. Ningún simple humano se le puede llamar querubín grande y protector. ¿A qué? ¿No? Es el querubín el que está ahí, por así decirlo, siendo un guardián de la gloria de Dios. A que Dios no necesita ningún guardián, pero esas son las jerarquías angelicales. A ningún hombre, salvo a Adán, se le podía decir perfecto eras en todos tus caminos. Y andabas por las piedras de fuego, que habla de la morada cercana a la presencia de Dios. Por todas esas descripciones que están ahí, no se puede estar refiriendo a una persona humana. Y evidentemente comienza a ver Ezequiel hablando de parte de Dios. Por medio de este gobernante humano, él ve más allá y ve a la persona que está gobernando, al príncipe de este mundo, a través de este rey humano. Y esa no es otra persona que Satanás. Así que podemos explicar de manera total, no podemos, voy a decir nuevo porque no podemos en realidad explicar de manera total cómo ese ser perfecto desde su creación, que existía en un ambiente perfectamente santo, pudiera pecar. Ustedes habrán hecho esa pregunta. Y así no tenemos la explicación total en la Biblia, no vayamos más allá de donde va la Biblia. ¿Cómo una persona que estaba ahí en santidad, un ángel en la presencia de Dios, de alta jerarquía, entre los principales, pudo llegar a convertirse en Satanás? Lo que sí sabemos es que pecó. Ese es un hecho. Es una realidad
y existe ahora como Satanás, como el diablo. Todo lo que Ezequiel dice es que se halló en él maldad, en el versículo 15. Se halló en él maldad. Entonces él fue lanzado de ese lugar, de entre los santos, de privilegio, de la presencia de Dios. Como dice en el versículo 16, él fue arrojado, lo sacó el Señor de ese lugar. Aunque sabemos, por Job 1.6, para Apocalipsis 12.10, que todavía de alguna manera él tiene un acceso ahí para acusar. No para alabar al Señor, no, sino para acusar a los creyentes. Lo cierto es que desde ese momento que él cayó, se convirtió en Satanás, es decir, adversario. Eso significa Satanás, adversario. Ser adversario aquí en la tierra del Señor, de Dios, del Dios Todopoderoso. Se convirtió en Apolión, es decir, el destructor, y se convirtió en el diablo, que quiere decir calumniador. Títulos de Satanás. Ahora, de nuevo, ¿cómo en un perfecto ambiente de santidad pudo entrar el pecado, caer esta persona en pecado, este ser en pecado? Como lo comentamos, es difícil de explicar para nuestra mente finita, no lo podemos entender. Sin embargo, Ezequiel nos describe los motivos de Lucifer para llegar a este punto. Dice en el versículo 17... Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lo cierto es que de alguna manera Satanás se enamoró de esa hermosura, que era una hermosura dada por Dios, no inherente y propia de él. Él se enamoró de su esplendor y la respuesta fue el pecado de orgullo y condujo a esa rebelión que lo siguieron ángeles que hoy son demonios, ángeles caídos. Esa es la historia bíblica que tenemos. De eso se trata. De hecho, Isaías, capítulo 14, 12 al 14, también confirma que fue el orgullo lo que causó la caída de Satanás. Por favor, vayamos a Isaías, capítulo 14. Aquí, así como Ezequiel está hablando primero del rey de Tiro, y a través del rey de Tiro ve a Satanás, ¿quién está detrás del rey de Tiro? Acá está hablando del rey de Babilonia y pasa exactamente lo mismo. Empieza a ver que detrás del rey de Babilonia está Satanás. De nuevo, por las descripciones no puede estar hablando de un ser humano, de un rey humano. Y en el 14 pasa igual, pero vamos a ir al 13 y 14, del 14, ¿no? Versículo 13 y 14, vamos del 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Otras traducciones lo traducen como Lucifer, que quiere decir justamente portador de luz. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Como dice un comentarista, bueno, eso ya lo dije yo recién, en realidad, de nuevo, lo voy a decir con las palabras que lo dije recién, no con la cita, que así como Ezequiel vio a través del rey de Tiro a Satanás, Isaías lo hace a través del rey de Babilonia, lo llama lucero, hijo de la mañana, destacando esa gloria que tenía Satanás. De nuevo, ningún ángel tiene gloria propia inherente, ningún ángel tiene santidad propia, todo deriva de la gloria y la santidad de Dios. Pero ahí, en lo que estamos leyendo, esos dos versículos del 13 y el 14, hay 5 declaraciones que muestran el orgullo de Satanás, que siempre comienzan con verbos en primera persona en tiempo futuro. Por ejemplo, esos son subiré, levantaré, me sentaré, subiré de nuevo y seré, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo. Tú decías en tu corazón. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que tenía en su corazón que revelaba su pensamiento, su orgullo, que precipitó en esa caída? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas. Ahora, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré de nuevo y seré semejante. Por último, seré semejante al Altísimo. Este es el problema. No estaba satisfecho con su condición de ser
creado el ángel de más alto rango, no estaba satisfecho de morar constantemente en la presencia de Dios. Sintió celos de Dios y trató de igualarse a Dios, al Todopoderoso. Y ese pecado luego el que llevó, el que transportó, el que traspoló, por así decirlo, a la tierra. ¿Cuál fue el engaño de Satanás por medio de la serpiente a Eva? Es que si comen del árbol van a ser semejantes como Dios. Y eso es lo que Satanás quería, esa misma rebelión. Y el ser humano del momento que peca pasó a ser su pequeño Dios, su pequeño ídolo. Eso es lo que vemos constantemente, que vive para sí mismo. Que realmente le importa, a mí me importa lo que me pasa a mí, lo demás no me importa. Me importa cómo yo me percibo y así me tienen que decirlo como yo quiero. Hago porque me resulta para mí bien, beneficioso, si no, no lo hago. Voy a la iglesia porque me hace bien. El día que me deje hacer bien, para mi carne a veces, lamentablemente, bien para la carne. Cuando ya no me hablan de lo que quiero que me predique, no me endulzan el oído, no me rasca el oído, me voy. No me hace feliz mi esposa, me voy. Su pequeño Dios vive para sí mismo. Su pequeño ídolo. Eso no es otra cosa que el mismo pecado que Satanás, que quiso ser semejante al Altísimo y lo traspoló, lo llevó, lo trajinó para el ámbito humano. Así que cuando Satanás en su orgullo trató de subir sobre las alturas de las nubes y hacerse semejante al Altísimo, ahí comenzó esa guerra contra Dios. Ahora, como sabemos, Satanás no estaba solo en su rebelión. En Apocalipsis 12, 3 y 4, revela que hay huestes satánicas y él arrastraba la tercera parte de las estrellas, y esas estrellas se están refiriendo a ángeles. A él lo siguieron la tercera parte de ángeles, que ahora son ángeles caídos, demonios, que lo ayudan en esa pelea, donde él tiene liderazgo. Y sabemos que esas estrellas son ángeles, porque como ya le dije en Job 38:7, se está refiriendo a estrellas por ángeles, lo mismo que en Apocalipsis 1. Ahora, cuando Satanás arrastró con él a un tercio de los ángeles, esos ángeles caídos se convirtieron por supuesto en demonios y ahora ayudan a Satanás en esa guerra contra Dios. Aunque hay algunos de esos demonios, de ese grupo, que por ejemplo está en prisiones de oscuridad, como dice en el libro de Judas, esos que se quisieron juntar, que tomaron cuerpos humanos, dice en Génesis 6, o da a entender eso, mejor dicho, y esa creo que es la interpretación más correcta, y quisieron crear como una raza mixta, y nacieron gigantes, monstruos, porque demonios que tomaron cuerpos humanos, se juntaron con las hijas de los hombres, con humanas, salieron monstruos y de eso al final llegó el diluvio y los arrasó a todos. Y ahora esos que no guardaron su dignidad, dice el libro de Judas, esos que, para que no lo vuelvan a hacer, están en prisiones de oscuridad. Aquí hay un grupo que está en prisiones de oscuridad, hay otro grupo que está atado temporalmente hasta los tiempos de la tribulación, como lo dice en Apocalipsis 9:3, que van a salir debajo de la tierra y van a atormentar a las personas, y otro grupo va a matar, son millones de millones. Pero el resto, los otros, se mueven en el mundo cumpliendo las órdenes de Satanás y de su propia maldad. Ahora, esta guerra, como dijimos, en primer lugar, es específicamente la guerra de Satanás, la lucha, el ataque de Satanás y sus demonios es contra Cristo y la obra redentora de él y la gloria final de Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, vamos para ahí, por favor. Vamos para ahí, ya que vamos a leer. Hoy nos estamos moviendo bastante hoy. No lo suelo hacer para que no se vaya mucho el tiempo. Generalmente tengo las citas, las tengo acá, pero que lo lean ustedes también. Al principio nomás que hay una señal en el cielo, 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Por toda la descripción, no vamos a entrar en estos detalles, pero se está refiriendo a Israel. Esta mujer representa a Israel y por lo que sigue. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Después también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, Satanás. Y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, los otros demonios, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese.
ese versículo del 4, si vemos a través de todas las escrituras, nos está revelando cómo Satanás ya desde un principio quiso impedir primero el nacimiento de Cristo. Y una vez que nació quiso matarlo, pero no en la cruz. Que no llegue a la cruz por otros medios. Por ejemplo, en este caso que yo conté, que Satanás quería crear una raza mixta de demonios y humanos para depravar todos los genes y que nazcan monstruos, básicamente. Entonces, el Señor iba a venir de una mujer, simiente de la mujer, pero si toda la raza humana se convertía en monstruos, y mujeres también, todos monstruos, ¿qué iba a pasar ahí? Por supuesto que Dios no permitió eso. Más adelante también vemos a Satanás tratando de destruir el pueblo de Israel, de Dios, de dónde iba a venir el Mesías. Ellos siempre cayendo en la idolatría, juntándose con gente de otros pueblos, siguiendo eso. En el libro de Esther, por ejemplo, Amán, usado por Satanás, quería hacer un genocidio, matar, de hacer desaparecer a todo Israel, ¿no? A todo Israel, o sea, en ese caso sería la mujer acá de la visión, justamente para que no nazca el Mesías. Una vez que nació Cristo, fue usado Herodes por Satanás y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años alrededor de Belén y sus alrededores, para matar a Cristo. Una vez cuando estaba en la sinagoga leyendo, aquí se cumplió esta profecía, quisieron matar al Señor apedreándolo o tirándolo por el barranco. Y así hubo intentos constantemente de Satanás contra Cristo para que no llegue a la cruz, para que fracase en ese intento. Y lo vemos constantemente. Ahora también esa lucha, que principalmente va contra Cristo, se da entre Satanás y sus ángeles, contra los propósitos de Dios, y también en esos propósitos contra Dios declaran la guerra a los ángeles escogidos. Eso lo vemos en el mismo Apocalipsis 12, en el 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, en tiempo futuro, también pasó en tiempo pasado. El libro de Judas nos dice que, por ejemplo, luchó el arcángel Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés. Hay una lucha constante. También se nos muestra en Daniel, como Daniel estaba orando en el capítulo 10 y ayunando, y vino Gabriel, lo mandó el Señor y dice, del primer día que vos estabas orando y ayunando, salí. Pero el príncipe de Persia no puede ser humano. Me impidió y tuvo que venir Miguel, cada uno cumple bien su rango ahí. Gabriel no es un guerrero, entonces tenía que venir Miguel a luchar. Hay una pelea que nosotros no lo vemos, que se da en el ámbito espiritual constantemente, de ángeles y demonios. Ahora, en otro ámbito, en la misma pelea, pero a otro nivel, también es Satanás contra el pueblo de Dios. Contra el pueblo de Dios, que lo vemos constantemente, lo vamos a ver también, que se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos humanamente hablando, en el capítulo 13, a la bestia. Así que tenemos contra Cristo directamente, entre ángeles, y contra el pueblo de Dios, ahora contra la iglesia. Y a la luz de estas verdades, Pablo exhorta a Timoteo que él sufrirá penalidades como buen soldado de Jesucristo, en 2 Timoteo 2:3. A la luz de esta guerra, un comentarista dice, tiene un interés limitado en los creyentes individuales. Esta guerra de Satanás tiene un interés limitado en creyentes individuales. Incluso sus ataques a ellos son, a fin de cuentas, ataques contra Dios e intentos de estorbar sus planes. Por lo tanto, lo que hagamos en la batalla tiene su reflejo en Dios. Si somos derrotados, Satanás en este sentido ha sido eficiente. Cuando obtenemos la victoria, su ataque contra Dios es vencido. Por supuesto que a Dios directamente nunca lo va a vencer. Pero si nosotros caemos en pecado, empezamos a predicar herejías, empezamos a predicar el evangelio de la prosperidad, en nuestras vidas, Satanás tuvo victoria y nosotros estamos deshonrando el nombre de Dios. Estamos deshonrando el nombre de Dios en nuestras vidas. Y en ese aspecto, no estamos hablando de la batalla final, del final de todo, por supuesto que el Señor es vencedor, nunca pierde, pero en nuestras vidas estaría venciendo Satanás si logra eso. Así que a la luz de todo esto, Pablo exhorta a Timoteo a que sufría penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2 Timoteo 2:3. Ahora, si nosotros vamos a ser victoriosos y tenemos que ser victoriosos en esta guerra, debemos comprender cómo Satanás ataca a la iglesia actual. Como se lo dije en un principio,
Pablo le escribe a los Corintios, 2 Corintios 2:11, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Así que hoy fue algo distinto, nos queda unos puntitos, pero fue algo distinto porque hicimos una introducción muy amplia y ahora el desarrollo es cortito. Así que así como encabezado, vamos a identificar cómo Satanás ataca a la iglesia de hoy en día. En primer lugar, Satanás ataca a la iglesia cegando la mente de los incrédulos, como dice en 2 Corintios 4:4, ¿no? Que el Dios de este siglo por Satanás, Dios en minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, de la gloria de Cristo. Y cuando Satanás aprieta más sobre el mundo, la iglesia está ahora, estamos acá en el mundo, no estamos en Marte, cuando hay más inmoralidad y nosotros que estamos viviendo, vamos a la escuela, trabajamos, todo, vemos la tele, estamos influenciados y vemos un ataque a todo lo que es de Dios, un ataque a la familia, un ataque a la sexualidad según Dios, en pensamientos, hay materialismo que invade la iglesia. Así que cuando uno dice, bueno, pero Satanás ya tiene al mundo, ¿para qué? No, porque cuando más lo haga inmoral, cuando peor esté, la iglesia que está en medio es como que los tentáculos de este dragón aprieta más a la iglesia. Y la iglesia que está en medio tiene que resistir más. Así que cegando, que logra por la ignorancia, por la falsa religión, por el orgullo, la concupiscencia, la maldad, logra todo su dominio en el sistema mundial. Y la iglesia estamos acá en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y no debemos evitar ser influenciados, pero lamentablemente influencia en muchas iglesias esto. Ahora, en segundo lugar, primero el ataque entonces cegando la mente de los incrédulos. En segundo lugar, Satanás intenta agobiar, abrumar a los que ya creen, para lesionar, para herir, para destruir la credibilidad y su testimonio. Eso lo vemos, por ejemplo, en Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, en Lucas 22:31. Y ese ejemplo de Pedro es apropiado para este punto. Satanás deseaba destruir la fe de Pedro para zarandearlo y lograr que lo que era genuino en él se fuera como el viento. Así que Pedro después recordó, gracias al Señor, por la gracia del Señor, él superó al final la prueba, aunque tambaleó al principio, recordó una advertencia a nosotros en 1 Pedro 5:8, nos exhortó a que seamos sobrios y velemos. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alertas, alertas. No ignorando las maquinaciones de Satanás, no agrandándolo, pero alertas. Viendo acá, mira cómo está atacando acá, qué está pasando acá. Nosotros vivimos nuestra vida, estamos preocupados de nuestros problemas, lo que vamos a comer mañana, lo que de esto, lo otro, y no estamos viendo eso, no estamos con las antenas pensando esto. Se está librando una guerra, nosotros estamos dentro de esa batalla, y para Satanás es mejor que estemos preocupados en otras cosas. ¿Sí? En la economía, en otras cositas, que son cosas, pero que estamos como esos soldados, como ese soldado que poníamos el ejemplo, que no existe ese soldado, pero hipotéticamente se está tiroteando, que está en frente de batalla y se está preocupando más que no se ensucie el traje. Ahora, en tercer lugar, Satanás ataca a la iglesia al atacar el matrimonio y atacar la familia también. Pablo, por ejemplo, ordenó a los maridos y a las esposas, a sus esposas, por ejemplo, que no, mire cómo en qué tiene que ver, entonces uno diría al diablo, pero está ahí, en esta orden que da Pablo, ahí en 1 Corintios, 7:5, ¿no? Dice que no se privaran de las relaciones sexuales para que Satanás no tuviera oportunidad de tentarlos. Y pone a Satanás en este tema. No se nieguen unos a otros, si se van a separar, que sea por un tiempo para buscar al Señor, después júntense, no se nieguen, porque puede ser, le estén abriendo la puerta a Satanás. Puede estar expuesto a Satanás. Como en esto de la familia, del matrimonio, hay una guerra espiritual que Satanás quiere destruir la familia. De hecho, ya por el sistema del mundo lo está haciendo. ¿Cómo bajó el promedio de casamientos como tiene que ser, como Dios manda, naturalmente como heterosexuales? Cada vez se casan menos las personas en un registro civil, pero sí subió el de los homosexuales. Todo al revés. Cada vez se casan más homosexuales en el registro civil y hay menos casamiento heterosexual, según el diseño de Dios.
Y todas estas voces quieren destruir, van contra el matrimonio, con esto del patriarcado y todo eso, y poner en víctima, van en contra del matrimonio, del diseño de Dios. Por supuesto hay cosas malas, hay desviaciones por no seguir el plan de Dios, surge el machismo y surge el feminismo, que comenzó allá en la caída, ya esa pelea en la caída, eso lo explica bien en Génesis, en el capítulo 3. Pero ahora se está viendo, hay que borrar el matrimonio, no tiene que existir más, y entra en la iglesia también y quiere destruir los testimonios de los hermanos en la iglesia, yendo en contra de los matrimonios. Ahora, en cuarto lugar, Satanás ataca a la iglesia a través de sus líderes. ¿Cómo? Atacando a sus líderes. Pablo dice a Timoteo, justo 1 Timoteo 3, que los líderes deben reunir una cierta condición, un estándar, tienen que calificar para ocupar esos lugares. De otra manera, pudieran caer en descrédito y en lazo del diablo, dice. Cuando uno lee el capítulo 3, 1 Timoteo 3:7, en el 7 dice, van a caer en descrédito y lazo del diablo si no se cumple con todo esto. Esa es la idea. Así que no hay otros a quienes Satanás más quiere destruir que a los líderes de la iglesia, a los ancianos, a los pastores, porque saben que cuando destruye a los pastores, el rebaño se dispersa. Así que hay un ataque terrible en esta área y muchas veces sí son destruidos y se pierde esa batalla, ya sea por pecados sexuales, por el del orgullo, el materialismo, autoritarismo. Y los resultados son trágicos para la iglesia. ¿Cuántas veces se ve? Recuerdo de un pastor muy conocido, evangelista, claro que no hay que seguir al hombre, pero le pega igual a la iglesia. Y había una mujer que se estaba acercando al Señor, o al menos externamente, evidentemente fue así porque después dejó, y lo escuchaba en la tele en la década de los 80, a este evangelista, y cuando salió a luz que cayó en pecado, que le pagó a una prostituta para que se desnudara, para mirarla, para observarla, no sigo más, dijo esta mujer. Cayó este hombre, deshonró al Señor, fue evidente, era una persona que lo seguían muchas personas, y fue un resultado desastroso. Y así pasa constantemente, no solo por pecados sexuales, por el de orgullo, el materialismo, el autoritarismo que se da. Así que hay un ataque también, así que ataca en ese lugar. Ataca a Satanás, cegando la mente de los incrédulos, ataca a la iglesia, ataca al abrumar y lesionar la fe de los que ya creen, ataca a Satanás. Cuando ataca el matrimonio, ataca a la iglesia también. Y ataca a los líderes para también atacar la iglesia. Y por último, Satanás ataca a la iglesia a través de sistemas falsos de creencia. Sistemas falsos religiosos que se meten en la iglesia, como ya dijimos. Hay tantas falsas doctrinas que no lo podríamos enumerar. Pero tantas falsas doctrinas que se presentan como cristianos, como hermanos, que predican la palabra, pero que no lo están haciendo como pasaba aquí en Éfeso. Y son doctrinas de demonios, como lo dice ahí aquí más adelante en 1 Timoteo.